Crítica y reflexión crítica y autoevaluación docente, claves para la mejora continua. Este diplomado está en el marco de las políticas de formación del Instituto José María Arguedas, ya en su una promoción nueva en este caso, que ya va por su tercer módulo. Parece mentira, pero el tiempo pasa y vamos tocando temas, digamos, de relevancia en el ámbito educativo, como el tema de la reflexión crítica y la autoevaluación, claves para la mejora continua. Para recordarles que en el anterior módulo, en el uno, vimos diagnósticos de aula y planificación pedagógica. Vimos cómo estas herramientas de diagnóstico que utilizamos y los propios diagnósticos, que son datos, posibilitan una mejor práctica docente y una apuesta por una mejora educativa, ¿no? Y entonces deberíamos tener diagnósticos desarrollados de nuestros estudiantes, familia, este, aspiraciones, no una ficha común que se tiene en las escuelas de datos, sino una ficha más ya orientada a recoger información más detallada sobre los estudiantes. Y luego, en el módulo 2 vimos el tema de las políticas educativas y cómo nosotros los docentes desarrollamos y actuamos bajo políticas educativas. Este programa, diplomado, este diplomado está en el marco de las políticas educativas del Ministerio de Educación y ahora desarrollado por el Instituto José María Arguedas, que está de alguna manera aportando al desarrollo de las políticas desde el sector privado. Lo ideal es que sea desde el sector público, es el apoyo permanente a la capacitación de los docentes. Y entonces, en este marco de las políticas, también el sector privado se compromete y desarrolla acciones como estas de formación profesional. Y nos trae hoy día, pues, este módulo 3 denominado Reflexión crítica y autoevaluación docente, claves para la mejora continua. Es decir, estar ustedes aquí a partir de las 6:15 hasta las 8 de la noche, que es nuestro módulo, es una inversión para la mejora del desempeño docente relacionado con conocimientos que luego yo en la escuela, en el aula, lo puedo poner en práctica. Y eso depende de cada uno de ustedes. Y eso depende de que cada uno comience a hacer, esto lo puedo hacer, este cambio puedo hacer. Me ayudó esta idea, voy a proponerla en la escuela, converso con mis colegas, se los comunico de manera adaptada a los niños y voy trabajando sobre eso. Muchos maestros y maestras del diplomado de la versión anterior ya están poniendo en práctica estos conocimientos, propuestas en la escuela, participación en las semanas de gestión, trabajo con padre de familia sobre la mejora. Una de las experiencias que todavía no me lo ha hecho llegar, sino comentada, una de sus colegas de la promoción anterior ha señalado que ya ha formado, por ejemplo, un círculo de estudios este, en su escuela con profesores. Pero ella me dice en su testimonio, en mi escuela somos 23, pero el círculo lo formamos solo 9. Está bien, no es necesario que la formen todos porque cada uno tiene sus intereses, sus necesidades, pero ella ya conformó el círculo de estudios a quien le ha denominado la clínica pedagógica. Y le pregunté, ¿por qué la clínica pedagógica? Porque aquí nosotros nos reunimos para conversar sobre una técnica, sobre una estrategia. Si un colega tiene una dificultad, nosotros ayudamos y trabajamos. Nos reunimos los días viernes, unos 25 minutos que el director ha dado autorización para que se reúnan, porque el director le ha comprometido y lo ha valorado mucho que una maestra pueda ir constituyendo el trabajo, digamos, de la formación continua y la reflexión crítica sobre la práctica en este círculo llamado clínica pedagógica. Miren cómo un aprendizaje, una participación en diplomado da una idea y esa idea luego, como dice la maestra, lo he vuelto una realidad.
No pensé hacerlo, pero las ideas que recibí dentro del diplomado y durante todos los módulos me permitió tener más seguridad de lo que yo quería proponer. La idea es que ustedes también se animen a proponer, desarrollar, practicar, cuestionar, analizar todas esas prácticas que ustedes puedan desarrollar en su institución educativa. Actualmente, el contexto educativo está caracterizado por constantes transformaciones sociales, culturales y tecnológicas. Y nuestro rol como docentes nos exige una actitud de aprendizaje permanente, como ustedes lo están haciendo ahora. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Por qué? Pero. Porque voy a guardar esto. Ah, no puedo, sí puedo, sí puedo, ya está. La reflexión crítica y la autoevaluación se han convertido hoy en herramientas fundamentales para fortalecer la práctica pedagógica. Si yo docente no me evalúo, si yo docente semanalmente no digo esto lo he hecho bien, esto no está bien, esto tengo que mejorar, y sigo y sigo y sigo, en ningún momento va a haber una reflexión o un cambio, porque yo mismo no me lo permito. Por eso es que una forma de fortalecer la práctica pedagógica es permitiéndonos analizar nuestras decisiones, reconocer nuestros aciertos y desafíos, y para eso proyectar mejoras significativas en su labor. Estas prácticas no solo promueven el desarrollo profesional, que también impactan directamente en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La mejora continua no es un destino, sino un camino que se construye desde la conciencia de lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace. En este sentido, reflexionar críticamente implica cuestionar nuestras propias creencias, nuestras propias metodologías y sus resultados, mientras que autoevaluarse supone asumir con responsabilidad el compromiso que nosotros tenemos como profesionales. Ambas acciones, cuando se integran de manera sistemática y honesta, se convierten en claves para una docencia más consciente, inclusiva y transformadora. Miren la importancia que tiene la reflexión sobre nuestra práctica. Profesor Danilo, pero ¿cómo hacemos esa reflexión sobre nuestra práctica? Muy sencillo, podemos empezar desde el fin de semana a evaluar nuestra jornada semanal, nosotros mismos, en un cuaderno de apuntes, con tres preguntas claves. ¿Qué hice bien? ¿Qué dificultades he tenido? Me refiero a la enseñanza, a la docencia. ¿Y qué me comprometo? Nada más, semanalmente, y luego leerse. Lo hice esto, mejoré, puse en práctica, y van a ver que luego se vuelve en una cultura personal, profesional de cada uno de ustedes. Hay que saber identificar las dificultades que se puedan presentar. Eso ayuda mucho a la reflexión crítica que nosotros los docentes siempre tenemos que estar tomando en cuenta. Para recordarles nada más que este proceso formativo del diplomado tiene dos líneas. La actividad sincrónica, que es esta, en este momento, en vivo, y la actividad sincrónica, que es la visita a las plataformas, poder hacer una actividad, leer, revisar, bajar información, que ustedes tienen esa posibilidad de hacer. Bien, vamos a ver, todos tenemos un espejo en casa, ¿no? Porque cuando salimos, o la camisa, o la blusa, o el cabello, nos arreglamos porque es parte de nuestra presentación, ¿no? Y voy a señalar de esta manera lo que veo cuando observo mi práctica. Nuestro espejo nos va a permitir ver nuestra práctica. Entonces, por el chat, prepárense a escribir, este, Fanny, Carla, los que yo llego a ver, Natalie, Liz, Carmen, Olga, Stephanie, Yelenia, Tracy, escribir por el chat breves frases o palabras claves que describan lo que hago bien, lo que me gustaría mejorar
lo que me genera dudas o inquietudes. Entonces escribe más o menos, si escribe, por ejemplo, Fanny, puede decir, lo que hago bien es que me llevo bastante, con bastante afinidad con mis alumnos. Me gustaría mejorar la profundidad en la evaluación y tengo dudas todavía a ver, vayamos escribiendo estas respuestas en el chat. A ver, pensémoslo bien, un minuto para pensar porque hay que organizar las ideas y después del minuto ya empezamos a escribir. Lo que hago bien. Lo que hago bien es mis unidades didácticas, lo que hago bien es la evaluación formativa, lo que hago bien es la aplicación de juegos en el aula. Punto seguido, lo que me gustaría mejorar es eh, el tiempo, optimizar tiempos en la programación. Lo que me genera dudas es que todavía no comprendo mucho esto de la inclusión. Veamos, organicemos las ideas todavía y pongamos luego en el chat esa información. ¿Sí? A ver, un minuto para pensar, organizar ideas y luego vamos escribiendo. Ya va unas primeras. eh, Por ejemplo, Fanny nos dice lo que hago bien, disfrutar de mis sesiones, perdón, disfrutar de mis sesiones de clases con mis alumnos. Qué bueno, Fanny. Eso es, disfrutar es muy... Elvira dice, lo que hago bien es tener buena comunicación con los padres de familia. Es otro factor muy importante, ¿eh? Me gustaría mejorar y dosificar mi tiempo. Ah, nos pasa a todos los maestros, ¿eh? Eso es algo, es que como el aula es muy movible, ¿no? No es un objeto, niños, para acá, uno se planifica y luego viene una cosa y otra cosa que se puede complicar, ¿no? Muy bien, las intervenciones de Elvira y de Fanny. Muy bien, ¿alguien más? Vamos, vamos, anímense, anímense, anímense. Vamos a ver, una intervención más. Elvira nos dice, lo que hago bien es tener buena comunicación. Ah, eso lo he leído. O Janet nos dice, me encanta cuando los niños dan sus propias ideas. Es interesante, ¿no? A veces nos impactan de sus ideas y que vienen de sus experiencias, ¿no? De sus temores, de sus fortalezas, ¿no? Y eso es muy importante de valorar. O Sandra que nos manifiesta lo que hago bien en la comunicación asertiva con mis estudiantes. Lo que me gustaría mejorar, innovar más estrategias para estudiantes inclusivos. Qué bueno, muy bien, Sandra, eso es una alternativa que hay que ir viendo en este tema de la inclusión, ¿no? ¿Alguna más? ¿Alguna intervención más? Anímense, anímense, porque escribir, comunicar, es justamente reflexionar sobre eso. Nos volvemos maestros críticos reflexivos cuando decimos por escrito o de manera oral lo que sentimos. Y yo les planteaba algunas preguntas que podríamos hacer el fin de semana en su cuaderno, en su guía, en su agenda o en su bitácora que ustedes tienen como educadores también. ¿Qué hice bien esta semana? ¿Qué debo mejorar? ¿A qué me comprometo? Suficiente. 2 líneas, 3 líneas. Y van a ver cómo van empezando a escribir y a reflexionar sobre su nueva práctica. Me genera dudas, como dice Fanny, cómo poder generar más herramientas lúdicas para mis niños inclusivos. Ujú. Ahí bien. O Roxana, el diálogo constante con los niños antes y después de la sesión. El tema de la comunicación, ¿no? Bien, vamos por ahí, vamos a irnos animando más adelante en participar y aquí han dado respuesta lo que veo cuando observo mi práctica, ¿no? Lo que hago bien, lo que me gustaría mejorar, lo que me genera dudas o inquietudes. Y poco a poco hagan ese ejercicio y vamos viendo ese cambio, ¿no? Dice, la reflexión no cambia lo que hicimos,
pero transforma lo que haremos. Lo que ustedes digan sobre su práctica no va a cambiarlo necesariamente, pero sí va a empezar a transformarse, ¿no? Entonces, ahí hay expresiones también Lourdes, me gustaría que intervengan más los niños respondiendo preguntas de pensamiento crítico, bien, Lourdes. O Olguita nos dice, lo que hago bien es que utilizo materiales variados y creativos. Lo que me gustaría mejorar es incorporar más estrategias innovadoras en mis sesiones. Lo que me genera dudas que estrategias son las más adecuadas para mejorar la atención y la concentración, ya que en mi aula tengo varios niños con esta situación. Me gustaría mejorar el uso de las tecnologías en mi clase. Me gustaría mejorar el uso. Lo que hago bien es que mis peques me quieren mucho. Ujú, muy bien, Tracy. Eso es un logro muy importante, ¿no? De que ese cariño, ese que nos tienen los niños es muy importante porque nos motiva a seguir. Pero ya les digo, entonces, esta semana que empiezan con niños todavía, creo, ustedes a ver qué podrían darle más a los niños. Propónganse día a día, mañana, ¿qué le doy de distinto? ¿Qué hago pedagógicamente de distinto día a día? No canto, canto. No cuento chistes, le cuento un chiste. Le hago bromas, imito a un personaje, imito, porque tengo que sorprender a mis niños, tengo que trabajar sobre eso. Le doy alguna comunicación o algún informe que ellos no sabían. Bien, podemos interpretar sobre eso, ¿no? Vamos a escuchar a Alex Rovira, un escritor y divulgador, sobre el tema también del cambio. Escuchemos al profesor Alex, perdón, sobre el cambio. Creo que era Marcel Proust que tenía un aforismo maravilloso que decía: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la transformación, ¿no? Cómo la realidad es la que es, pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos, ¿no? Me gusta mucho una frase de Virgilio, el poeta latino, que reza: pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. Y creo que este es un matiz importante. Hay mucha gente que sabe que puede, pero no hace. En cambio, hay gente que le han hecho creer que quizás no podía, pero en un ejercicio de transformación interior han cultivado una enorme confianza en sí mismos, han experimentado, se han arriesgado y han podido. Yo creo que hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabemos que nos tenemos que morir, pero casi nadie se lo cree. Y quien se lo cree porque le ha tocado la muerte cuando no toca y como no toca, vive la vida de una manera muy distinta. Por eso me gusta mucho esta frase de Virgilio: pueden porque creen que pueden. Y luego hay una de Edison que dice: los que dicen que es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo estamos haciendo. Que me parece genial. Es decir, para los cínicos, los que intentan cargárselo todo, los que dicen que no hay nada a hacer, que siempre lo ha habido y siempre lo sabrá, creo que es una muy buena frase. Y eso también implica necesariamente al universo de la educación, ¿no? Es decir, podemos mejorar la educación, podemos hacer un universo mejor. Se habla mucho en el aprendizaje de la cultura del esfuerzo, pero creo que es un grave error. Porque el esfuerzo en sí mismo, solo el esfuerzo, no es un valor final, es un valor instrumental. El esfuerzo es un instrumento. Tú te esfuerzas, ¿pero para qué? Para lograr, para realizar. Creo que como clave de aprendizaje estaría el entusiasmo, la pasión, el esfuerzo, pero el esfuerzo combinado con algo fundamental, que es la alegría y el reconocimiento. Bonita palabra, reconocimiento, porque no implica solo valorización del otro, sino reconocer, volvernos a conocer continuamente, liberándonos de prejuicios, de imágenes proyectadas. Fíjate, ¿qué tienen los equipos de alto rendimiento que funcionan a nivel deportivo, a nivel incluso de organizaciones, ¿no? Humanas, de empresas? Tienen tres cosas. En primer lugar, se respetan. Sin respeto no hay nada. En el aprendizaje es lo mismo. Hay que respetar a la persona que está aprendiendo. Segundo, la admiración. La admiración es fundamental porque pone en marcha el mecanismo de aprendizaje por imitación. Yo cuando admiro a alguien le quiero imitar. Inconscientemente tiendo a incorporar
su lenguaje, sus gestos. Y la tercera variable fundamental es que haya un afecto profundo. Y sobre todo dejar de proyectar, es decir, cuestionarnos en qué medida ese niño hace esa actividad deportiva porque nosotros queríamos ser un gran futbolista. ¿Estás teniendo en cuenta a ese ser humano único y excepcional o estás haciendo que compense tus faltas? La pregunta que tendríamos que hacernos muchas veces es ¿qué es lo que tengo que aceptar? ¿Que mi hijo no es como yo? ¿Que quiere otras cosas? Pues qué bien, ¿cuánto puedo aprender de ella o de él? Hablamos poco del amor como la energía de la confianza, del vínculo de calidad, la energía del compromiso, la energía de la transformación, la energía del diálogo, la energía que realmente, llámale energía, llámale, por supuesto, emoción, que nos une, ¿no? Y creo que realmente no puede haber un aprendizaje radical sin un amor radical. Sin duda, aprender, crecer juntos es muy importante en ese proceso. Alex nos dice que en las organizaciones tienen tres claves y la escuela es una organización donde ustedes laboran y una de esas es el respeto entre todos. Respeto a nuestras ideas, a nuestras formas de pensar, a nuestras formas de enseñar, a nuestras formas de relacionarnos con las familias, a nuestro trabajo. Y ese es algo fundamental. Y ustedes en su escuela lo pueden mencionar, estos tres elementos. El segundo es la admiración. Seguramente ustedes en su escuela admiran a alguien por su trabajo, por su esfuerzo, porque siempre hay alguien que destaca más, o quizás ustedes son los admirados o las admiradas de sus colegas, porque se esfuerzan, porque estudian, porque siempre están en permanente comunicación, porque reflexionan, porque no ofenden a nadie y siempre están tratando con mucho respeto. Y por eso ustedes hay, emiten admiración con sus compañeros. Y también porque hay afecto, ¿no? Ustedes con sus niños, con los padres, buenas tardes, señora, ¿cómo estaba? Su niño con sus alumnos, con sus colegas, con los directivos, con la señora del personal administrativo, la saludan, la abrazan, le dicen que les vaya bien, porque el respeto, el, la admiración y el afecto son importantes en la vida igualmente con sus familias. Y eso es pensar también en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestra pareja, en nuestros amigos. El respeto, la admiración por ellos y el afecto que siempre irradiemos. Eso nos hace, yo creo, y lo digo siempre, nos hace más profesores, ¿no? Más profesores, más admirados, más respetados y más afectuosos, que las personas nos llenen de eso. Cuando ustedes decían, me divierto con mis niños, cuando dialogo, ellos me quieren, es que ustedes se han ganado eso con sus niños, porque los respetan, porque los admiran y porque los tratan con afecto. Eso no es gratis, es algo que ustedes han dado y vienen recibiendo. Bien, entonces recuerden que la reflexión no pasa solamente por decir, como señalaban acá, no cambia lo que hicimos, pero transforma lo que haremos. Y cada día nos podemos poner una meta distinta. Y por eso es que señalamos que la reflexión crítica en la práctica docente es un proceso sistemático mediante el cual el docente analiza su propia práctica con el fin de comprender, cuestionar y mejorar sus acciones pedagógicas. Les decía yo en un cuadernito qué hice bien, qué me falta mejorar y a qué me comprometo. Por decir, nada más, tres preguntas. Y esta reflexión nos va a permitir a todos identificar nuestras creencias pedagógicas, por dónde vamos. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Es correcto lo que estoy desarrollando? Y evaluar la efectividad de mis estrategias de enseñanza. ¿Esto funciona? ¿Hago esto y tiene sentido? ¿Uso un papelote grande y los niños solamente hacen una línea? ¿Es correcto eso?
y estoy desperdiciando un material que no, cuando debía ser otra tarea más focalizada, y reconocer el impacto de mis decisiones en el aprendizaje. Esto lo originé yo y esto están aprendiendo bien los niños. También eso es una valoración, porque la reflexión crítica no se limita a una revisión técnica, sino que implica una mirada ética, política y contextual sobre la educación. Esto requieren mis niños para su futuro, esto requieren mis niños para ahora, considerando aspectos como la inclusión, la equidad y la diversidad. Por ejemplo, yo dejo una tarea mañana lunes que ustedes van a la escuela, me toca, por decir, comunicación, y dejo una tarea. Yo me pregunto, ¿por qué no dejo dos alternativas de tarea? ¿Y por qué no dejo tres alternativas de tarea? Y le digo al niño, escojan una de estas, o pueden hacer la uno, la dos o la tres, pero tienen la misma dimensión y exigencia. Y le das la posibilidad a tus niños, a tus niñas, de poder escoger, de poder tener la posibilidad de elegir, porque su profesor, porque su profesora le dio opciones. Y eso ayuda mucho en el proceso formativo del enfoque, por ejemplo, transversal sobre los derechos. ¿Y por qué solo una? Todos son iguales. Entonces demos la alternativa tres y que ellos escojan uno. Un niño por ahí dice, profesora, ¿yo podría hacer las tres? Bueno, no hay ningún problema. Profesora, yo quiero hacer la uno y la tres. Está bien. Profesora, yo solo voy a hacer la uno. Bueno, por eso dije que elijan una de ellas. Entonces, ahí tenemos que ir viendo cómo esa reflexión crítica no es solo técnica, sino también de actitudes, de decisiones. Por eso que la autoevaluación, vuelvo a ser insistente, ¿qué hice bien en la semana? ¿Qué me falta mejorar? ¿Y a qué me comprometo? Esas son preguntas claves que ustedes podrían respondérselas por escrito, tener ahí su cuaderno de bitácora de reflexión y van a ver que de aquí a 2 meses ustedes dicen, todas estas cosas me han ayudado. Ahora entiendo por qué. Y revisan sus notas, sus apuntes y pueden evaluar su crecimiento profesional de mes a mes, de bimestre a bimestre, de trimestre a trimestre, de semestre a semestre y de año a año. Pero tenemos que hacerlas. Tenemos que generar para hacer cambios, para mejorar cada día. Si yo tengo 5 años de servicio, 10 años de servicio, 20 años de servicio en el magisterio, ¿cuáles han sido mis cambios, mi crecimiento profesional? ¿Solo los años o qué cambios tengo ahora? Y creo que ustedes tienen cambios porque están en este espacio formativo, porque creen en la formación continua, porque se han inscrito, inspirados en que esto puedo mejorar mi práctica. Y eso es algo que necesitamos entender, que la capacitación, que la formación como este diplomado lleva a un enfoque transformador. Una mejora continua, como estar en este diplomado, implica un proceso cíclico de reflexión, evaluación, planificación y acción. Este enfoque reconoce que la calidad docente no es estática, por eso están acá, sino que se construye con la interacción constante con el contexto, los estudiantes y los saberes emergentes. Es decir, lo que aprenda aquí, una idea, una línea, una frase que me permita ser un disparador en la escuela y le diga, director, ¿podríamos hacer esto? Colega, ¿podríamos plantear esto? Niños, vamos a trabajar sobre esto. Señores padres de familia, es importante que sobre lo que vienen aprendiendo es el perfil o la característica de un profesor que siempre está en una cultura de aprendizaje permanente, que siempre quiere el cambio y la innovación, que siempre está colaborando con su escuela y con sus colegas. Y esto se va fortaleciendo poco a poco y en el menor momento posible ustedes se van a dar cuenta por qué los demás me guardan mucho respeto. ¿Por qué tengo el liderazgo pedagógico en mi escuela? Es por algo. Y esas implicancias que dan esta formación docente es que vamos a incorporar
la reflexión crítica y la autoevaluación en la formación inicial, por ejemplo, los que recién empiezan o los que están estudiando la carrera, y continua como esta, que nos permite desarrollar competencias profesionales como el pensamiento crítico, la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas, la capacidad que nosotros tengamos de adaptar a contextos diversos la enseñanza, y además que todas estas prácticas que ustedes tienen en el aula favorezcan al desarrollo de una identidad profesional comprometida con la mejora de la calidad educativa y sobre todo con el bienestar de los estudiantes. Bien, vámonos entonces a ir a desarrollar nuestros primeros ejercicios para ir respondiendo en el módulo 3. Y por cada pregunta, a ver, no, aquí está, aquí está. A ver, módulo 3, reflexión crítica y autoevaluación sobre autoevaluación docente, perdón, claves para la mejora continua. A ver, algo que hemos conversado, les doy 3 minutos para responder a estas preguntas. Creo que hay una participación. eh, muy bien lo ha señalado ahí, Olguita. A ver, no, 3 minutos no era. 2 minutos, por favor. 2 minutos para las 3 preguntas. Adelante. Van anotando y luego lo van colocando por el chat sus respuestas. 1A, 1B, 2A, 2C, dependiendo la respuesta que ustedes señalen. A ver, 1 minuto como mínimo, ¿no? Disculpe, hay una flecha. No, no, ya. Sí, a veces aparece ahí algo que está complicando. Un segundito, por favor. Ahorita. Ahorita lo desaparecemos. Ya.
Bien, vamos a ver algunas respuestas. Qué bueno, 20 respuestas, eso está muy bien. Vamos entonces a ir respondiendo para poder continuar. Dice, primera pregunta, dice, ¿qué implica que un docente reflexione críticamente sobre su práctica? ¿Que evalúe los resultados de sus estudiantes? No, porque eso es evaluar a los estudiantes, ¿cierto? ¿Que compare su desempeño con el de otros colegas? No, es tu propia reflexión crítica. ¿Que analice sus decisiones pedagógicas considerando el contexto? Muy bien, pero revisemos la D. ¿Que siga las indicaciones del director sin cuestionarlas? No, no es cierto. La C. Uno, C, que analice sus decisiones pedagógicas considerando el contexto. ¿Por qué esto no lo hice? ¿Por qué esto lo hice? ¿Y lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Qué puedo mejorar? Son preguntas que me invitan permanentemente a la reflexión. Pregunta 2. ¿La autoevaluación docente contribuye principalmente a, leo desde abajo, cumplir con los requisitos administrativos? No es el sentido. Justificar los errores cometidos, menos. Evitar observaciones externas, tampoco. Reconocer fortalezas y áreas de mejora. ¿Qué puedo mejorar? ¿Dónde puedo ser mejor? ¿Cómo me preparo? ¿Dónde busco información para mejorar este proceso, esta acción, esta actividad o esa estrategia? La respuesta es, perdón, evitar reconocer fortalezas y áreas de mejora. La 2, la A. Pregunta 3. Según el marco del buen desempeño docente, reflexionar sobre la práctica permite al docente repetir estrategias exitosas sin cambios, ¿no? Bueno, cada día podemos irla mejorando. Adaptar su enseñanza a las necesidades de los estudiantes, muy buena respuesta. Mantener una rutina estable, no, hay que variar. Evitar conflictos con los padres de familia, eso va a haber, va a existir siempre. Es muy normal, ¿no? Entonces, adaptar su enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Veamos preguntas 4, 5 y 6. 1 minuto y medio, 30 segundos por cada pregunta. Adelante. Y lo van colocando por el chat.
Bien, vamos a proceder entonces a argumentar las respuestas. También una forma de responder estas preguntas es leer primero las respuestas y luego la pregunta. Ayuda, depende del estilo que cada uno tenga, ¿no? Porque las respuestas te dan la idea de la pregunta y hay respuestas que no tienen mucho sentido. Pero bueno, esa es una forma que luego lo practicaremos también. Entonces, dice la pregunta número 4. Un docente que realiza autoevaluaciones periódicas demuestra falta de seguridad en su labor. No, o no, porque ese es un proceso necesario. Desconfianza en sus capacidades. No, más bien busca estar más seguro. Dependencia de supervisión externa, estudio para que salga bien en la supervisión, monitoreo, acompañamiento. No, compromiso con su desarrollo profesional. Ese accionar es, ¿no? Es un compromiso. Por eso hago autoevaluaciones periódicas, por eso reflexiono sobre mi práctica, porque tengo un compromiso de desarrollo profesional, ¿no? 5. La reflexión crítica se diferencia de la evaluación técnica porque, o sea, a mí me pueden evaluar, ¿no? Observan una clase, me ponen A, B, C, D, 1, 2, 3 puntos. Esa es una evaluación técnica de mi desempeño. Pero la reflexión crítica es otra cosa. Pero ¿en qué se diferencia esta, esta evaluación crítica sobre la evaluación técnica, digamos, ¿no? Se basa en resultados cuantitativos, o sea, cuánto sé. No. Considera aspectos éticos y sociales. Ajá, ahí es una buena respuesta, pero veamos que otras pueden ser mejores. C. Se realiza solo al final del año escolar. Nos estamos diciendo que es un proceso permanente, continuo. ¿Es responsabilidad del equipo directivo? No, es una evaluación de supervisión o de monitoreo, pero la diferencia entre algo crítico, una reflexión crítica, perdón, sobre una técnica es que consideramos aspectos éticos y sociales. Es carácter ético que yo diga, aquí fallé. Es carácter ético, esto voy a mejorar. Eso es algo, un aspecto ético que desarrollamos los docentes y social también, ¿no? Igualmente, nosotros como padres, como hermanos, como hijos, como primos, como abuelos, como nietos, necesitamos desarrollar esos aspectos éticos, sociales sobre mi interacción y comportamientos con ellos. Soy muy impositivo, me, me ofusco muy rápidamente, entonces tengo que cambiar, no puedo seguir así siempre, pero eso solo se logra con una reflexión, ¿no? La 5, la B. La 6, ¿cuál de las siguientes acciones refleja una práctica reflexiva? Empiezo desde abajo. ¿Repetir estrategias sin evaluar su impacto? No, no, pues porque no es una práctica de reflexión. No estoy diciendo esto está bien, esto está mal, aquí hay dificultades. No, tengo que evaluarlas. E- evitar cambios para mantenerla en un ajuste. A, ajustar la planificación según el progreso de los estudiantes, eso sí, porque yo los miro, fallan en esto, tienen dificultades, hay que mejorar, revisemos esto. Justamente eso es ajustar la planificación según el progreso de los estudiantes. ¿Qué me califica a mí como un docente que refleja una práctica reflexiva sobre ello, ¿no? Entonces, eso ayuda en este proceso, digamos, de desarrollo y de autoevaluación. Pregunta 7, 8 y 9, 1 minuto y medio también. Muy bien las respuestas de sus compañeros. 7, 8 y 9.
Muy bien, vamos a ver entonces. Muy bien, las respuestas también. La participación va creciendo. Ok, ahí pueden haber algunas discrepancias. Es normal. Vamos a revisar, ¿sí? Vamos a ver. La mejora continua en la docencia se logra principalmente a través de, bueno, hay que escoger de entre las cuatro cuál es la mejor. Pueden ser varias, pero hay una mejor que otras. Pero dice, la mejora continua. Ustedes son la docencia. Y la mejora continua es que día a día hay que hacer cosas diferentes, hay que buscar nuevas formas y mejores de enseñar a leer, escribir, matemática, el desarrollar las habilidades motrices gruesas, finas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la acumulación de años de experiencia no te da siempre que a más años de experiencia soy mejor, porque va a depender de cómo fue creciendo esa persona. Hay personas que tienen muchos años de experiencia, pero siguen haciendo lo mismo. Los años de experiencia debió llevarte a un cambio, a una innovación. La participación en evaluaciones externas, es decir, mientras más me evalúan, mejoro. Pero participo, pero eso te dice cómo estás, pero no te dice que mejores. Te dice cómo estás, pero no te lleva a mejorar, salvo tú tomes decisiones, que es otra cosa, como dice la letra C, la reflexión y la autoevaluación constante. Me evalúan externamente, me dicen, estás A, B, C, D con esto, yo reviso, reflexiono, me evalúo, me autoevalúo y voy cambiando, ¿no? La supervisión del director, no. La 7 es la C. La reflexión y autoevaluación constante. Vuelvo a insistir, si todos los maestros, las maestras, tuviéramos un fin de semana, una hojita que hice bien en esta semana en lo pedagógico, cualquier otra pregunta que lleve a identificar lo que hice bien. Segunda pregunta, ¿en qué todavía tengo dificultades y que debo mejorar? Tercera pregunta, ¿qué me proyecto cambiar? ¿Qué voy a hacer? Capacitarme, leer, revisar. Entonces, eso provoca la reflexión a través de la autoevaluación y se genera el cambio. Pero es que no lo hago solo en una semana, se convierte en una actitud permanente para el cambio. Muy bien, la 7, la respuesta C. La pregunta 8 dice, un docente que reflexiona sobre su práctica busca, muy bien, ya está ese docente reflexionando permanente sobre su práctica, se da cuenta que algo no hizo bien, lo dice, lo voy a pensar, lo voy a mejorar esto, este material no me parece bien, este instrumento lo he hecho muy a la ligera y lo he copiado de otro lado y no es correcto y reflexiona sobre su práctica. ¿Qué es lo que busca un docente? ¿Hacerse daño? Para nada, ¿no? Entonces, no busca justificar sus decisiones ante los padres, no, ¿no? No busca comprender el impacto o busca comprender el impacto de sus acciones en el aprendizaje. Puede ser. Ujú. Un docente que reflexiona sobre su práctica busca comprender el impacto de sus acciones en el aprendizaje. Puede ser, es una buena respuesta, pero les digo, en ejercicios como este tenemos que revisar todas. Evitar la crítica de sus colegas. Si es una crítica constructiva, apertura. Es una crítica, al final no es con mi persona, es con mi accionar o es con mi idea. Cumplir con los estándares sin cuestionarlos, no, hay estándares, pero tengo que ver si están relacionados con lo que yo hago en el contexto donde yo trabajo. Y entonces, en la 8 sería comprender el impacto de sus acciones en el aprendizaje. Entonces, por eso le decía, ¿qué hice bien? Porque estás claro que aquello que has hecho debió impactar en el aprendizaje. Y muy bien, cuando ustedes dicen, yo me llevo con mis estudiantes, muy bien. Claro, es una condición para el aprendizaje. Y eso está bien, porque va entendiendo que llevarme bien con mis alumnos va a impactar
en mis acciones, en las acciones del aprendizaje de los estudiantes. Cuando ustedes dijeron ahí en sus saberes previos, yo trabajo a través de juegos y acciones lúdicas. Muy bien, porque eso va a generar aprendizaje. ¿Por qué tengo que hacer juegos y qué se genera? ¿Qué aprendizajes? ¿Ya? Porque recuerden que estamos en un currículo por competencias donde yo veo aprendizajes, logros, y esos logros se pueden manifestar en acciones, en desempeños, en hechos, en testimonios, muchas cosas, ¿no? Entonces, 8, comprender el impacto de sus acciones en el aprendizaje. 9, la autoevaluación docente debe ser sistemática y orientada al aprendizaje. Muy buena respuesta. Esporádica y voluntaria. De vez en cuando, no creo. Tienes una relación permanente, decimos, ¿no? Realizada solo en presencia de un evaluador. ¿Por qué? No, la autoevaluación es un compromiso personal. Yo lo tengo que hacer y nadie me tiene que decir, a ver, autoevalúate. No, no, eso no esperemos llegar a eso, ¿no? Basada en opinión de los estudiantes. Ahí es muy, los estudiantes nos quieren mucho y siempre nos van a poner seguramente a altas notas, ¿no? Porque ellos nos quieren demasiado. Entonces, la autoevaluación docente debe ser sistemática y orientada al aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver las tres últimas de esta primera parte para volver a nuestra presentación. 1 minuto y medio de estas tres preguntas, 10, 11 y 12. Muy bien, van respondiendo. Felicitaciones, los que van colocando sus respuestas. Todavía falta unos segundos para empezar la discusión, ¿no?
Bien, muy bien las intervenciones. Y decimos este, la discusión porque lo que se explica es lo más valioso también para llegar a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, vamos con la 10, ¿eh? Dice, ¿qué actitud favorece la mejora continua del docente? Miren, ustedes estando acá han asumido una actitud y justamente esa actitud que ustedes tienen de estudiar, de perfeccionarse, de actualizarse, es lo que favorece la mejora continua. Y es algo que hay que, como decimos en el Instituto José María Arguedas, algo que felicitar a ustedes, ¿no? Por ese ímpetu en su formación. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Qué actitud favorece? ¿Conformismo ante los resultados? No. Y bueno, yo enseño bien, yo hago estas cosas bien, me llevo bien los No, cada día hay algo que aprender distinto. Cada día todo se moviliza, todo cambia, todo tiene un sentido distinto. Los médicos, los biólogos, los arquitectos, siempre hay algo que van descubriendo. Los profesores también deberíamos ir descubriendo cosas distintas cada día. La no es, ¿no es cierto? Entonces tenemos rechazo a la autoevaluación, no, eso es no reconocer que necesitamos cambiar y que hay una oportunidad, no es posible, ¿no? Porque eso es una decisión personal también. Resistencia a nuevas metodologías. Ah, ya me vinieron a cambiar eso. Ah, ya ahora me quieren, ahora entra el gobierno, va a cambiar las cosas. No, eso no. Cambie que cambie. Nosotros podemos hacer frente a un currículo, podemos hacer frente a unas estrategias, porque yo soy el que tiene a cargo el aula y yo veo que funciona o no funciona bien. Pero de eso tengo que darme cuenta. ¿Funciona bien? Sí, 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 sí. ¿Pero has evaluado? No. ¿Y entonces cómo sabes que funciona bien? Porque aprenden, pero ¿cómo aprenden? ¿Qué están aprendiendo? Preguntas que me debo hacer permanentemente, ¿no? Apertura al cambio, bien. Y a la retroalimentación, correcto. Por eso monitoréenme, denme orientaciones, reflexionamos. Yo también digo lo que veo, recojo tus datos. Si el director me acompaña, si un profesor me acompaña, si alguien de la UGEL me acompaña, yo argumento por qué hago una u otra cosa, pero también acepto alguna dificultad que ella podido tener, ¿no? La pregunta 10 es la D. 11. La reflexión crítica permite al docente, es decir, el preguntarse, el analizarse, el discutir sobre tu propia práctica, el revisar lo que estoy haciendo, permite reforzar sus creencias sin cuestionarlas. No, hay que cuestionar todo hoy, en un sentido de amplitud, de que podemos mejorarlo, ¿no? Identificar prácticas que requieran transformación. Muy buena respuesta, pero decíamos, ¿cuál puede haber otra mejor? Evitar el diálogo con otros profesionales. No, más bien con eso aprendo, con eso desarrollo, con eso mejoro mi accionar. Mantener una postura neutral ante los problemas. Bueno, eso no es mi problema, yo no lo pienso, a mí no me compete, yo no necesito, pero si yo trabajo en una institución, yo tengo que participar de la solución de esas problemáticas institucionales, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una identidad también que hay que ir marcando. Por lo tanto, es identificar prácticas que requieren transformación. La 11, la B. Em, la 12 dice, ¿cuál es una característica de la autoevaluación efectiva? De la autoevaluación efectiva. ¿No? ¿Cuál es una de las características de la autoevaluación efectiva? Se basa en percepciones externas, lo que opinan los demás de fuera, pero si no me han visto en la clase. No, no es eso. Se realiza con honestidad y propósito de mejora. Muy interesante la respuesta. Válida, pero veamos siempre las otras respuestas. ¿Se enfoca solo en los logros? No, porque también tengo que ver los procesos. ¿Cómo llegué a eso? ¿De qué manera? Quizás presionando a los niños, no. Quizás haciendo cosas que no son correctas, no, pero lo logré pues, como decía un dicho, ¿no?
los medios justifican el fin. Eso es para situaciones más complejas, ¿no? No, no. ¿Se enfoca solo en los logros? No, hay otros aspectos del proceso. ¿Se utiliza para justificar decisiones? No. Se realiza con honestidad. Es un tema ético y propósito de mejora. Muy bien, volvemos luego las 8 preguntas restantes que nos quedan y vamos a volver a las temáticas que estábamos revisando. Miren, hay un documento que les invito a leer en algún momento que ustedes tengan su tiempo. Les va a ayudar un montón cuando lo lean. No, no digo que lo lean todos, sino los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo pueden encontrar en la web, sale inmediatamente. Pero el objetivo 4 que habla de educación de calidad, que nos corresponde a nosotros como docentes. Estos son objetivos internacionales acordados por los países del mundo, pero que necesitamos revisar en todos los sectores de nuestro país. Pero claro, esto específico en la educación. Pero hay algo que sucede. Nosotros los docentes en las escuelas hablamos de la pobreza. Nosotros los docentes en las escuelas nos tenemos que hablar de la nutrición, tenemos que hablar de la salud, tenemos que hablar del tema de género, tenemos que hablar, miren, si revisamos, hablamos de todo y hacemos de todo, nos cargamos de todo. Y eso es algo que nosotros los docentes tenemos que hacer, un análisis. Nos dan mucha responsabilidad y eso tenemos que comenzar también a analizar, reflexionar sobre nuestro rol. Y aquí nos da como las pautas y orientaciones, no pedagógicas, sino lineamientos generales que un ciudadano de cualquier lugar del mundo debería de conocer, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay otro documento que todo docente, por cultura general, tiene que revisar. Es el Proyecto Educativo Nacional que está planificado, es decir, aquello que está en este documento, lo que se espera lograr al 2036. Y si lo leemos, nos vamos a preocupar, pero tienen que leerlo, porque lo que está señalado ahí, no creo que en 10 años lo podamos lograr. No es que sea pesimista, sino que por las condiciones que se van viendo, por las condiciones que no se van tomando en cuenta en los procesos de los gobiernos que conducen, pues, el Ministerio de Educación o la educación en general. Doctor, doctor, Sí. doctor Danilo, disculpe la interrupción, Elvira Espinosa. Lo que pasa es que lo que usted dice es muy cierto, no es que sea pesimista. Pasa que muchas veces cuando estamos en semana de gestión, hablamos Ujú, bastante los docentes, encabezados por el director, es que tenemos que trabajar con los alumnos, hagamos esto, con tutoría, con los alumnos y los alumnos. Y hasta el hartazgo les he mencionado a los directores que hay que trabajar con los padres. Se ujú, trabaja con los padres. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, el alumno puede, está 4 o 5 horas con nosotros, o posiblemente ujú, 6. Le ujú, decimos ABC, construimos, y las 20 horas restantes, 19 horas restantes que están en su casa o con su comunidad, de acuerdo a donde ellos viven, destruyen ujú, todo lo que nosotros hemos hecho. Entonces, la base acá es la familia. La base acá es que trabajemos ujú, con los padres. Si es que no se va a trabajar de esa manera, simplemente nosotros vamos a llenar conocimientos en una bolsa vacía. Y siempre va a ujú. seguir lo mismo, y siempre viene la mea culpa, y la educación va a ser tan paupérrima como ahora porque no se trabaja con la base fundamental que es la familia, doctor. Gracias, es todo. Gracias, Elvira. Mira, Elvira, me hace recordar a una maestra en la zona de Independencia, donde yo ingresaba a las aulas y en las otras aulas había como un poco de, digamos, de indisciplina, ¿no? Yo entré al aula de esa maestra y vi un orden, una tranquilidad, y dije, y volví de nuevo. La maestra salió, volví a la sala y los niños
tranquilos, caminaban, no gritaban. Perfecto. Luego le pregunto a la maestra, ¿cómo haces? Ya era cuarto grado, para que tus niños tengan tanta tranquilidad, respeto. Y mira las otras aulas, escucho desorden, mucha bulla. Y me dijo, como dice Elvira, yo he tenido que trabajar desde primer grado con los padres de familia, compromisos, orientaciones. Hasta ha habido padres que me han querido decir cosas y yo no se los he permitido. Y les he puesto, hemos hecho talleres de reflexión, de trabajo, de orientaciones. Como decía Elvira, nosotros hacemos algo en la escuela y ellos en segundos lo sacan del aprendizaje de los niños, ¿no? Entonces, Elvira, es cierto y puede constituirse una política, digamos, institucional del trabajo con los padres de familia, ¿no? Creo que podría ser lo que hizo esta maestra, me dice, yo empecé a trabajar con los padres y lo llamaba a conversaciones breves con algunos padres. Y ellos me daban algunas ideas de cómo contener, de cómo hablar con las familias. Se formó el comité y luego se trabajó con ese comité que tenía que trabajar y hablar también con los padres. No solo era responsabilidad del profesor de aula, pero la escuela tuvo esa política. Pero cuando ella ya no la cambiaron de director, no hubo un compromiso, pero ella ya estaba en cuarto grado y había trabajado con los padres de familia. Y eso que dice Elvira es muy cierto. Busquemos dónde está la situación difícil y por ahí abordémoslas, pues, porque tenemos la información y podemos hacer y trabajar con las familias que se alineen hacia este proceso. Pero si solamente unos profesores trabajan en pos de eso, en pos de ayudar a las familias y los demás no, no tiene fuerza, no tiene fuerza, ¿no? Gracias, Elvira, por tu reflexión y tu intervención, que es muy potente para trabajar en estos procesos, ¿no? Miren, todos tenemos un proyecto educativo institucional en la escuela, deberíamos tenerlo, seguir esos lineamientos y es importante también que esa orientación se dé porque nosotros en la autoevaluación y en la formación profesional, allí, de alguna manera, el PI es como una constitución para la escuela, ¿no? Son las normas, orientaciones que se dan y eso es lo que tenemos que conocer y partir de eso, ¿no? Elvira ha planteado algo. Algunos podemos decir, no, eso es imposible. Yo también lo he dicho, el proyecto educativo es un sueño. No quiero ser pesimista, pero leyendo y por aquí y por allá, ¿qué nos espera? Me ayuda. Pero también hay que tener fe, como esta analogía que se hace entre el colibrí y el maestro. Es lo que nos da de nuevo a levantar alas y a volar y a pensar que puede ser posible. Yo creo que Elvira, por ejemplo, que nos ha dicho y en la semana de gestión manifieste que deberíamos hacer un plan, cómo trabajamos con las familias, cómo orientamos, cómo reorientamos, podría ser una apuesta de innovación muy importante del trabajo con las familias, ¿no? Y eso. Veamos esta analogía breve, cortita, del colibrí y el maestro. ¿Conocen la fábula del colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. ¿Sí? Entonces, como el colibrí, tengamos que ponernos desde ese lado. Pongo el ejemplo que nos dijo Elvira.
Si en la escuela no la escucha, Elvira puede comenzar a hacer su plan para trabajar con las familias de su aula. Y Elvira está siguiendo ese sueño, su sueño, que no lo comparte la escuela, lamentablemente, pero lo Gracias. propone, pero lo propone. Pero si ese sueño no se cumple en la escuela, Elvira hará cumplir su sueño, como el colibrí. ¿Eh? Muy bien, seguimos entonces en este proceso. Recordemos cómo mirarnos. Yo les recomendaría, yo ya les dije un cuadernito, anotaciones, qué aprendí, qué puedo mejorar, qué me comprometo, sí. Pero hay también diarios reflexivos que ustedes pueden hacer, ya más sistemático, incluso luego pensar en una propuesta que ustedes puedan hacer. Esos diarios reflexivos es un registro personal donde ustedes describen sus experiencias, emociones, aciertos y desafíos después de cada clase. Aquí dice después de cada clase, puede ser a la semana, ¿no? También es otra posibilidad. ¿Cómo hacerlo visible? Compartir extractos en reuniones pedagógicas como estas, por ejemplo, o invitar a colegas a hacer lo mismo y realizar sesiones de intercambio de sus diarios reflexivos. O también pueden hacer círculos de reflexión pedagógica. Son encuentros periódicos entre docentes para analizar prácticas, dilemas éticos y estrategias pedagógicas. ¿Se acuerdan que le decía que hay una maestra que ha tenido, que juntó maestros y le ha llamado la clínica pedagógica? Ahí intercambian ideas, le dicen cómo puedes mejorar, orientar. ¿Y cómo hacerlo visible para que otros lo conozcan? Sistematizar nuestras conclusiones, compartirlas en una reunión más grande y ahora que existen los webinars o el internet, compartirlas la escuela tal con los profesores van a compartir sus reflexiones pedagógicas, porque eso promueve el aprendizaje entre pares y la construcción conjunta de saberes. Miren lo que podemos hacer: diarios reflexivos personales y luego compartirlos, círculos de reflexión pedagógica para escucharnos y luego compartirlos con otros en otros espacios, pero también autoevaluaciones periódicas con rúbricas. Puedo plantear una rúbrica basada en el marco del buen desempeño docente y hacerme yo mis propias autoevaluación. Esto sí, no, sí, 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 no, no, sí, no, a veces sí, sí, no, y yo mismo me hago eso para que esos resultados los puedo compartir con otros colegas, cómo vamos, pero yo hago esto y esto no hago. Y mira, es sencillo, tú lo haces así, yo lo... Perfecto, aprendo del otro para poder identificar fortalezas y áreas comunes que podemos mejorar. El portafolio docente. ¿Qué cosa es? Una compilación de evidencias de trabajo, sus planificaciones, sus exámenes, sus reflexiones, sus proyectos, que van adjuntándolo en un portafolio en físico o también muchos ya lo hacemos en digital. Y ahí lo podemos exponer en una jornada de pedagógica de maestros, ¿no? Lo que hice, lo que no planteé, mis esquemas, mis apuntes, mis programas para poder trabajar. Todo esto mirándonos para avanzar y reflexionar en mejora de nuestro crecimiento profesional. Una quinta idea para nosotros, ¿ah? Miren, para nosotros. Observarnos entre pares. ¿Puede ser posible? Sí. Puedo empezar con un colega muy cercano. Mira, yo veo tu clase y tú ves mi clase y luego me dices cómo puedo mejorar, qué has visto, qué fortaleza. En una conversación, no en poner puntos, dos, tres, no, no, no. Simplemente me miras, yo te miro y cómo mejoramos. Eso es una decisión ya al interior de la escuela. Interesante sería que un director más bien lo proponga para hacer ese proceso de formación y reflexión permanente. Ahora, nos podemos reunir entre profesores, dos, tres, cuatro, cinco, no significa que los 20, 30 que somos nos tenemos que juntar y para analizar casos pedagógicos. Llevamos un caso, todos leemos el caso y como analistas, como médicos, como docentes, revisamos qué ocurrió, una situación real en aula y cómo lo planteamos. Esto es lo que hace la profesora que le digo de la clínica pedagógica. Llevan un caso y como los médicos, yo opino esto, debería ser esto, y llegan a una conclusión. Podemos hacer ustedes en sus escuelas. Si son 10 con 3 es suficiente. Si son 8 con 2 está bien, porque ya vas poco a poco se van juntando.
La profesora de esta historia me dijo, hemos empezado 9, somos 23, pero se van juntando más y hasta el extremo que tengo que hacer 2 grupos porque mucho hablamos todo y se pasa el tiempo. Miren, formaron 2 clínicas pedagógicas. Qué interesante, ella está muy contenta. Ella es exalumna del diplomado de una versión anterior, pero con las ideas salieron, ¿no? Así como Elvira manifestó su inquietud y ahora Elvira revisa eso y vuelve, como decimos, a la carga y voy a hacerlo de esta manera y bien, plantea cosas distintas y eso es reflexionar, eso es cambiar, eso es transformar, eso es el perfil de un profesional, de un educador que quiere cambiar, pero se da cuenta de la situación que hay. Otra idea es que podemos hacer encuestas de retroalimentación de estudiantes y familias, ¿no? Recolectamos opiniones sobre la práctica docente, pero con preguntas focalizadas no de la didáctica, sino en sí, de lo que hay, y analizamos los resultados. Podemos hacer una encuesta a los padres aleatoria a 5 papás sobre cómo van las clases, qué opina de las tareas, y podemos recoger y hacer nuestro propio análisis. Aquí tienen ustedes 8 ideas. Pongamos una en práctica en este año, en este marco del diplomado, y van a ver que cuando sale uno ya no paran en hacer otras cosas, porque ustedes ya encuentran ese camino para ir avanzando sobre eso, ¿no? Sí, los maestros tenemos que ir reflexionando sobre, por ejemplo, nuestras creencias pedagógicas. Ya Nieto Gil nos decía que hay muchas creencias pedagógicas que la, que la hemos tenido y que no nos sueltan. Y es complejo, no es sencillo. Algunos estamos de acuerdo y otros no. Por ejemplo, solo como un ejercicio visual nada más. Yo les voy a dar estas 7 preguntas y ustedes, cada uno desde su pantalla, diga si está de acuerdo con la A o con la B. ¿Con la A o con la B? Profesor Danilo, no estoy de acuerdo con ninguna. Entonces, a ver, antes recuerdo la instrucción, dice, mejor acá, mejor acá. Dice, lee cada par de afirmaciones, ¿se acuerdan? Hay 2 afirmaciones, A, B, ¿sí? Listo. Lee cada par de afirmaciones, que a continuación le presentamos y decida cuál de las 2 afirmaciones del par coincide más con tus creencias, opiniones o convicciones pedagógicas propias. En algunos casos elegirá la afirmación A y seguro en otros casos la B, pero uno solo, según la que coincida con tus preferencias. Si ante 2 afirmaciones de un mismo par ambas coinciden en sus opiniones, lo que ustedes deben hacer es elegir aquella con la que coincidan más profundamente. Si por el contrario las 2 afirmaciones le desagradan o le son igual de indiferentes, elija aquella que menos le desagrada, pero escoge una. Solamente tiene que colocar una X, aquí no, ahí en casa nada más por A, B y aquí. Vamos a ver, les voy a dar aquí 1, 2, 3, 4, 4 minutos, 4 minutos que lean con calma y digan con cuál de esas ustedes están de acuerdo. No es pregunta mala ni pregunta buena, es una opinión personal. Adelante, 4 minutos, con calma, primero lo leen, lo revisan y luego van respondiendo. Van respondiendo personalmente, no por el chat no lo pongan, no, no, no es necesario. Ahí creo que la línea se está.
Bien, bien, vamos a ver. Esto en algún módulo podemos aplicarla ya porque es muy extenso, son muchas preguntas, aquí hay algunas más, pero esas no las vamos a mirar, estas son todas las preguntas, pero no nos vamos a detener aquí solamente a hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar la pregunta 4. Ya, dice, no se debe hacer comparaciones entre los niños delante de ellos. Ujú. La mayoría de los niños no haría nada en clase si no se les exigiera. Por ejemplo, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con ninguna. Perdón, sí estoy de acuerdo, perdón. Estoy de acuerdo con la A. No se debe hacer comparaciones entre los niños delante de ellos. Estoy de acuerdo con eso. Con la B, no estoy de acuerdo. Entonces, pero de repente alguien dice, la mayoría de los niños no haría nada en clase si no se les exigiera, presionara. Puede ser una creencia, pero yo digo que no estoy de acuerdo, pero es que depende de mi formación, de mi experiencia, muchas cosas. Eso que viene de nosotros es justamente una creencia pedagógica, porque en algún momento me funcionó, porque en algún momento yo lo hago, porque en algún momento yo lo respaldé, pero esa es mi creencia. Habría que hoy, a la luz de las investigaciones, ¿qué ocurre? ¿No? Dicen hoy día que los jóvenes de las generaciones nuevas no soportan la frustración y seguramente a ustedes les pasa en las aulas. Hay niños que si le pones una nota inadecuada o menor nota, se destruyen, ¿eh? Se apagan. Claro, si llega a la casa y la mamá le resondra, y luego llega el papá y de nuevo otra resondrada, ¿a dónde va a ir esa criatura? Pues eso es lo que hay que hablar también con las familias, ¿no? Entonces, miren, esto es un instrumento que luego se los puedo pasar para que ustedes se lo auto apliquen y vean cuál es el resultado, digamos, qué me lleva y a qué me lleva, y hay un conjunto de respuestas que me puede permitir a dónde me lleva. Porque los maestros tenemos creencias, algunos coincidimos y en otros no. Algunos estamos de acuerdo y otros no. Eso es lo que ocurre en las escuelas, mayormente en las reuniones, no nos ponemos de acuerdo, nos oponemos por nuestras creencias y muchas veces no por la razón, sino por nuestra posición personal. Y eso es algo que también tenemos que hacer un análisis al respecto, ¿no? Entonces, nos vamos a las preguntas que ya quedaban, muy pocas, creo, sí. A la pregunta, a ver, esta, el marco, evidencia docente, está como... Ah, ya, acá está. 16, 17 y 18. Un minuto y medio. A ver, vamos. 16, 17 y 18.
No se puede ver. ¿Listo? A ver, vamos a ver entonces, ya hay algunas respuestas. Muy bien, felicitaciones. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver. Dice, la autoevaluación permite, perdón, la autoevaluación docente permite evitar la supervisión externa. No, siempre va a haber supervisión o monitoreo externo, la UGEL, el director, el ministerio, ¿no es cierto? Reconocer logros y desafíos personales. Podría ser. Vamos a ver las otras respuestas, ¿no? Reforzar prácticas sin análisis. No, porque más bien justamente la autoevaluación me permite analizar y ver mis prácticas, ¿no? Mantener una imagen profesional. La autoevaluación no, por sí que me autoevalúe no es que mantenga una imagen profesional, sino es que reconocer logros y desafíos personales, ¿no? Desafíos personales. ¿Qué me voy a plantear para ser un mejor docente? Y ustedes, por ejemplo, estando en ese diplomado, estando matriculados y continuar, ya se han planteado un desafío, ya están en eso como una práctica de mejora profesional. Entonces, ahí es la B. 17. ¿Qué rol cumple la reflexión crítica en la formación docente? La reflexión crítica en la formación docente. Desarrollar pensamiento ético y pedagógico es una buena respuesta, pero vamos a ver las otras. ¿Reforzar contenidos académicos? No, porque eso es más de conocimientos. ¿Evitar conflictos institucionales? Tampoco, porque eso es no, no es que yo haga reflexión y evito conflictos, no, siempre los va a haber, es muy natural. Cumplir con requisitos formales, no nos autoevaluamos para cumplir una meta, ¿no? Sino la autoevaluación más va por una decisión personal. Por eso es que la respuesta sería la A, porque ahí desarrollamos pensamiento ético, es decir, quiero mejorar, quiero avanzar y cada fin de semana estoy diciendo qué mejoré, qué logré, qué hice bien y también cuál es mi dificultad y también mi compromiso. Muy bien, eso es. Y es para mí, que lo puedo compartir luego, que lo puedo... Perfecto. Pero eso no me va a dar diplomas, no voy a exigir premios, ¿no? Sino que es algo personal, profesional, que yo tomo la decisión de hacerlo. Ahora, la mejora continua, es decir, la capacitación, la formación, el ser mejores maestros, ¿requiere evaluaciones externas frecuentes? No, no es la idea de que a más evaluaciones o supervisiones externas yo sea mejor, sino eso es algo que viene de lo que puede hacerse en el trabajo, cómo lo voy a presentar. eh, la supervisión constante, no, tampoco. Eso es un proceso y tiene también una frecuencia. Procesos internos de reflexión y autoevaluación es una mejor respuesta. Repetición de estrategias exitosas. Una estrategia puede ser exitosa en otro contexto, pero en el mío no necesariamente. Entonces, la mejora continua requiere procesos internos de reflexión, o sea, cada uno. Yo les puedo decir como sugerencia, pero cada uno toma la decisión en la autoevaluación. Lo hace, no lo hace. Eso nadie lo podría orientar, pero sí se nota cuando un maestro en una reunión, en un taller, en un encuentro de profesores, tiene esa capacidad interna de reflexión
y de autoevaluación, porque se nota en su discurso, en sus palabras, en sus reflexiones, en sus propuestas, en su vehemencia por hacer cambios. Y ese profesor sí hace ese proceso de autoevaluación y de reflexión crítica, en este caso sobre su práctica, ¿no? Y las dos últimas preguntas, un minuto por ellas, 19 y 20. A ver, 19 y 20. Muy bien, a ver, veamos las dos últimas preguntas de la jornada. Dice, ¿qué práctica favorece el desarrollo profesional docente? Ahí tenemos cuatro prácticas. Evitar el análisis de resultados, no, porque yo tengo que saber qué resultados tengo, dónde voy, qué está mal, qué está bien, ¿no? Reflexionar sobre el impacto de la enseñanza, podría ser. Mantener una postura pasiva ante el cambio, no, tengo que hacer cambio, porque si no va bien las cosas, tengo que reorientar. Rechazar la retroalimentación, bueno, eso me permite crecer. Por lo tanto, es reflexionar sobre el impacto de la enseñanza. Miren, los maestros, lo que hagamos va a impactar sobre el aprendizaje de los niños. Y muchas veces somos su modelo más cercano de persona de los niños. Sin duda, sobre todo en contextos muy difíciles, ¿quién más que su maestra o su maestro es el reflejo de lo que ese niño tendría que ser? Los maestros. Los maestros, con su actitud, con su responsabilidad, con su forma de ser, con su tranquilidad, con su entusiasmo, somos los referentes. Quizás no tenga los padres referentes y los maestros ocupamos ese espacio. Por eso es que siempre recomendarles cosas de su casa. Hagan esto, ayuden en casa, hagan la limpieza, traten de orientar o ayudar también a sus padres en las actividades. Son recomendaciones positivas. Hoy día a veces los papás dicen, no, que no haga nada, pero luego vienen las dificultades, ¿no? Un niño, un joven que no sabe hacer nada en casa, ni siquiera agarrar una escoba. Entonces hay cosas que tenemos que tomar en cuenta en eso, que esta reflexión que hago sobre mi práctica va a repercutir en la enseñanza, ¿no? 20. La autoevaluación, por eso la respuesta en la 19 es la 20. La autoevaluación docente debe orientarse a la autoevaluación. ¿A qué debe orientarse? ¿Cumplir con los estándares sin cuestionarlos? No, hay estándares que tenemos que revisarlo. Repetir estrategias sin análisis. No, funcionó, no funcionó. ¿Cómo lo tengo que mejorar? Evitar la crítica institucional. No, la crítica es una cosa si es constructiva, ¿no es cierto? Van a ver. Yo puedo dar, por ejemplo, en la semana de gestión una idea y alguien no puede estar de acuerdo. Y está bien, yo no me puedo molestar. Es una opinión, es una posición. No se preocupen de eso, ¿no? Van a haber oposiciones siempre. ¿Quién no tiene algo que le cuestione?
pero yo digo la idea, me siento en la libertad y si no le gusta, no les gusta, pues es su opinión, también es mi opinión, pero yo lo argumento. A mejor argumento, las opiniones o las contradicciones también van a ser menos. La autoevaluación docente entonces debe orientarse a mejorar la práctica pedagógica de manera consciente. Ujú. Miren, todas estas situaciones en realidad que hemos visto hoy día en este módulo son de decisión personal, ¿no? De decisión personal que nos lleva a cada uno de nosotros a ver qué cosa necesitamos para ser mejores docentes. Y no sé quién me podría ayudar a leer estas conclusiones finales de la sesión. ¿Quién está por ahí? Olga, Stephanie, Tracy, Liz, Carmen, Natalie, Carla, Fanny. ¿Quién? Adelante. A ver, yo le ayudo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Conclusiones. La reflexión crítica fortalece la identidad profesional docente, al permitir que los educadores analicen sus prácticas desde una perspectiva ética, pedagógica y contextual, promoviendo una enseñanza más consciente y significativa. La evaluación docente es una herramienta esencial para el desarrollo profesional, ya que fomenta la autorregulación, el compromiso con la mejora continua y la toma de decisiones fundamentadas en evidencias y experiencias. Ambas prácticas contribuyen directamente a la calidad educativa. Al generar procesos de enseñanza más inclusivos, adaptativos y centrados en las necesidades reales de los estudiantes. La mejora continua no se logra de manera aislada, sino que se requiere una cultura institucional que valore la reflexión, el diálogo pedagógico y el acompañamiento entre pares como parte del crecimiento profesional. Incorporar la reflexión crítica y la autoevaluación en la formación docente inicial y continua es la clave para contribuir comunidades educativas más resilientes, innovadoras y comprometidas con el cambio social. Muy bien. Muchas gracias por el apoyo en estas primeras lecturas, perdón, en esta conclusión y que nos permite tomar decisiones cuando ya estemos en nuestra escuela. Hoy día hemos visto el tema de esta reflexión crítica, nosotros nos estamos viendo, por eso había un espejo, y día a día necesitamos pensar y cómo hacer mejores profesionales. El hecho de estar acá y de prepararse ya dice mucho de ustedes, y eso es muy importante, pero tenemos que darle la forma. Mi accionar en el aula, mi accionar con los padres, mi accionar con mis colegas. Ahora que vienen las jornadas, la semana de gestión, tengo que ser y aportar, reflexionar, invitar con ideas a que esto pueda darse un cambio. Y se va a notar su liderazgo, su reflexión permanente sobre este cambio que ustedes pueden originar. Bien, les agradezco su atención y bueno, a continuar en este mes de la patria, a continuar construyendo país como docentes y a valorar mucho su trabajo porque la docencia es decencia y tenemos que aprender a cuidarla, a respetarla, porque es una profesión con la cual nosotros nos respaldamos en esta vida. Muchas gracias, buenas noches y nos estaremos viendo en la siguiente jornada. Que estén bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buen día. Pronto, Elvira. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Por favor, ¿podrían pasar la asistencia? La hoja de asistencia no he puesto. A ver, la asistencia, un segundito, ahorita lo La solicito. asistencia está en Ya la en el subieron, WhatsApp. ya. Está en Ya el recibieron. Está en el chat, la acabo de poner nuevamente. Acaba de- Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, Tracy. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches.